Entonces estaban estos dos hombres, padre e hijo, tenían una relación normal, pero en un momento tuvieron una discusión fuerte y una cosa llevó a la otra, se reclamaron algunas palabras dolorosas, pesadas, tanto así que el hijo tomó la decisión de irse de casa. Ya estaba joven, pero toma la decisión de irse de casa y pues en esa decisión se separan, pasan los días, las semanas, meses, años, y el tipo no había vuelto a su casa. En ese tiempo toma decisiones malas compañías, malos resultados, las cosas no le van tan bien. Y cuando esto sucede, él empieza a ver que hay un vacío dentro de él, que no puede llenar, que hay algo que le falta. Y empieza a recordar las enseñanzas de su papá, y empieza a escuchar que cómo su papá le había evitado ciertos problemas a través de la vida, y ahora que estaba solo, no lograba evitar estos problemas. Y entonces siente ese vacío y esas ganas de volver a su papá. Tiene que hacer un viaje y en ese viaje va a pasar frente a la casa de sus padres porque consecuentemente la casa estaba cerca de las vías del tren. Cuando él recuerda eso, le manda una carta a su papá y le dice: Padre, sé que la última vez que hablamos las cosas salieron mal, pero yo quería saber si todavía hay lugar para mí en tu casa. Tengo vergüenza de verte. Así que por favor, si tengo esa oportunidad, si todavía tengo un lugar junto a ti, quiero que cuelgues una sábana blanca en el árbol que está frente a la casa, en aquel árbol que una vez sembramos juntos. Y manda la carta. Y al otro día, cuando tiene que hacer el viaje, se va en el tren. Y el hombre va tan nervioso y tan preocupado que hasta le da miedo volver a ver la ventana para ver si está la sábana o no. Hay un pasajero, un compañero de viaje que va con él y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Y entonces le cuenta toda la historia. Entonces él le dice: bueno, yo voy a ver por ti en la ventana. Tú no veas, yo voy a ver por ti. Y así que cuando ya vas llegando a la casa, él dice: ya casi estamos cerca, lo siento. Y el hombre se pone a ver por la ventana. Y un pronto a otro, este hombre que está viendo por la ventana empieza a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y el hijo del Señor dice: ¿qué te pasa? ¿Qué es que no está la sábana en el árbol? Porque ya le había contado toda la historia. Mi padre no me acepta. Y le dice el Señor: tenemos 1 kilómetro donde todos los árboles están llenos de sábanas. Cada árbol que he visto tiene sábanas. Y el hijo se pone a llorar. Hoy vamos a hablar del amor del Padre, que va más allá de muchas veces de lo que nosotros creemos, no del hijo perdido, sino del amor del Padre. ¿Sí? Y Dios nos cuenta a través de la Biblia una historia igual, donde nos muestra su carácter, donde nos muestra lo que Él tiene para nosotros. Cuánto nos ama, a pesar de que nos equivocamos, a pesar que decimos cosas que no son correctas, a pesar de que nosotros somos los que nos alejamos, a pesar de que nosotros dejamos la casa, dejamos la presencia del Señor, nosotros somos los que nos vamos. Y vamos a hablar de un abrazo maravilloso que yo veo en la palabra. Un abrazo de un padre. ¿Sí? Y eso está en Juan 15. Vamos a Juan 15, del 20 en adelante. Y levantándose vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned en su anillo y y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa historia parecía a la de ese padre. ¿Sí? Dice en el 20, si gusta me pones el 20, por favor, que él volvió a casa. ¿Todos conocen la historia de este hombre? ¿Sí? Bueno, este hombre es el hijo pródigo. ¿Sí? Él tomó todo lo que era su heredad y se la llevó, la gastó en vicios, en todo. Terminó trabajando, alimentando unos cerdos. ¿Sí? ¿Conocen la historia? Levanten la mano, ¿quién conoce la historia? ¿Todos la conocen? Bueno, para aquellos que no la conocen, pues es el hijo pródigo. Es que habían como 4 que no la conocían. El hijo pródigo pues se va de su casa y cuando termina alimentando a los cerdos, lo había perdido todo, ya no tenía nada. Él se recuerda que en la casa de su papá nunca faltaba la comida. Él está ahí alimentando a los cerdos y tiene tanta hambre que él quiere comerse lo que los cerdos están comiendo. Sí, así de miserable llegó a ser su vida. Y él dice entonces: no voy a volver a la casa de mi papá. Aunque sea de jornalero, dice. Voy a volver y ahí por lo menos voy a tener alimento. Es lo único que quiero comer. ¿Sí? Entonces él dice que va y vuelve. Pero vamos a hablar no de este hijo, sino del papá. Dice aquí en el 20. Levantándose vino su padre y cuando estaba, ¿qué? Lejos. Cuando estaba lejos. ¿Qué dice? Lo vio su padre. Cuando estaba lejos. Hoy Dios quiere decirte que no importa dónde estés, Él siempre te está viendo. Aunque estés lejos de Él, está mirando tu camino. Porque Él está esperando que vuelvas a tomar el camino de vuelta a casa. Cuando yo leo esta historia me doy cuenta que es un padre que sí, en la mañana, en la tarde, en la noche estaba esperando ver a su hijo. No fue casualidad, que cabal el día que él venía, él lo vio. Era un padre que constantemente, todos los días estaba viendo el camino para ver a su hijo volver. Y así es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Porque hay veces que perdemos el camino. Hay veces nos alejamos de su presencia. Pero Él está constante, viendo a ver cuándo tú vuelves al camino. Y antes de que su hijo dijera una sola palabra, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio su padre y ¿qué? Fue movido a misericordia. Y luego corrió. Yo me imagino a alguien en ese tiempo que su trabajo era alimentar a los cerdos. ¿Alguien ha pasado por algún criadero de cerdos? ¿Cómo apesta ese lugar? Y ahora son más saciados. Ahora los lavan con manguera a presión y todo. Y aún así apesta. En esa época no había ni dónde tirar los desechos. Ese muchacho apestaba. Estaba en la ruina. O sea, su ropa andaba descalzo. O sea, ¿sí me explico? Sucio, maloliente. Su padre solo corrió y lo abrazó.
No solo lo abraza, porque puede ser que en la carrera viene lejos y no me llegue el tufo, ¿ah? Puede ser o no. Yo cuando leo la Biblia, perdón, chicos, yo me imagino toda la historia. O sea, yo veo una película y veo todo lo que está pasando. Yo digo, bueno, de lejos no se siente la chilaca. ¿Sí? Pero una vez que te acercas y lo abrazas, ponte de pie. Cuando llegas y lo abrazas, todo el olor tiene que llegar. ¿Sí? ¿Pero qué hace? Lo besa. Sucio, maloliente, descalzo. Lo besa. Y entonces me refleja el carácter de Dios cuando Él me encontró sucio, maloliente en el mundo, lleno de pecado. Sucia mi alma, mi corazón, mi espíritu. Y cuando volví a Él, Él me abrazó tanto que tuve que caer de rodillas y llorar. No me quedó de otra. Sentir el amor de alguien a pesar de lo sucio que uno está, de lo roto que uno está. Y ver que lo único que Él vio fue a su Hijo. Él no vio lo sucio que estaba, no vio lo roto que estaba, no vio lo maloliente que estaba. Lo único que pudo ver fue a su Hijo. Y cuando tú vuelves al Padre, Él no te abandona, Él no ve nada más que al Hijo que se arrepiente. Cada vez que tú vuelves a Él, Él está esperándote con un abrazo. Y un abrazo que lo cambia todo, un abrazo que reconstruye, ¿sí? Que restaura, que sana, que limpia. Ese es el amor del Padre, ese es el abrazo que Dios hoy quiere darte. Algo que cambia no solo tu pasado, lo elimina por completo. Al Padre no le importó su pasado, lo que ha hecho. No le importó que hubiese tomado todo lo que le correspondía como herencia según la palabra. Que se hubiese comportado mal, que se hubiese ido al mundo a pecar. Él no le importó nada, lo único que le importó fue que su Hijo había vuelto. Y Dios es así con nosotros. Dios nos ama tanto que lo único que importa es cuando tú estás aquí delante de Él diciéndole, Señor, tú eres mi papá. Yo soy tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti tal vez. Pero Padre Celestial solo te va a abrazar muy fuerte. ¿Sí? Porque hay un gran secreto en esta historia. Es la forma en que Dios nos ama. La forma en que Dios ama a su Hijo. Que no le importa correr, que no le importa llegar a ti aunque estés sucio. Porque Él nunca ha dejado de esperar. ¿Sí? Salmo 103, 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de lo que les temen. Dios se compadece de esa vida donde Él no está presente. Él anhela estar presente en tu vida, estar ahí ayudándote, cuidándote, abrazándote. Sí, Él se compadece de aquel que le teme, aquel que recuerda que es su hijo. ¿Sí? Recuerda que Dios no camina lento hacia un pecador arrepentido. Él corre. ¿Sí? Romanos 5:8. En esta historia vemos que antes de que el Hijo pudiera explicar, antes de que pudiera justificar, antes de que pudiera defenderse, el Padre ya lo estaba abrazando, ¿verdad? Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Siendo aún ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos lo que se aplica el amor del Señor, igual que el hijo pródigo, aún siendo sucio, pecador y todo, lo abrazó. ¿Sí me explico? Buscó cómo estar cerca de Él. Y quiero que
que esto quede marcado en tu corazón. Dice, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? ¿Tú crees que el Padre, cuando lo abrazó, vio otra cosa que no fuera su hijo? ¿Qué importaba si él se creía o no su hijo? Su forma de ver el mundo en ese momento. Cuando yo estaba en el mundo, está bien, no voy a bajar por ahí, voy a bajar solo por acá. Cuando yo estaba en el mundo, una de las cosas que más me alejaba de volver a Cristo era esa acusación. Tú ya pecaste mucho. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a volver a la iglesia si todo el mundo te va a señalar? Más allá donde yo vivía, ese barrio era como un pequeño infierno. Todo el mundo sabía lo que uno hacía. Sí, la mitad del barrio era familia. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia? O sea, no, mejor sigo en el mundo. Pero no es lo que yo piense de mí, es lo que el Padre piensa de nosotros. Mi Padre Celestial nunca dejó de amarme porque yo ahora puedo hacer un recuento de mi vida y puedo ver que siempre me cuidó. Que si estoy vivo es porque Él estaba ahí. Que si estoy sano, entero todavía es porque Él estaba ahí. Uno joven y sin la guía de un padre solo hace locuras. Pero el Señor hoy me dice, wow, te estuve esperando tanto tiempo. Nunca dejé de mirarte, siempre vi tu camino. Y siempre te he visto como mi hijo. Mis planes contigo no cambian por lo que tú hiciste. Mis planes contigo se definen cuando tú estás conmigo. Y entonces el Padre lo abrazó y después de que el Hijo le dijo, he pecado contra ti, no merezco ser su hijo, no había terminado de decir eso. Cuando en el 22 le dice, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado, ¿dónde? En sus pies. ¿Sí? El Padre de una vez restauró toda su vida. De una vez. ¿Sí saben qué significa estas tres cosas que le dio el Padre a su Hijo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me podría decir? El anillo es un pacto. ¿Qué más? ¿El vestido? Ropas nuevas. ¿Ah? Nueva vida. Nuevo caminar. ¿Las sandalias? ¿No? Cada cosa que el Padre le da a su Hijo tiene un significado. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poquito esto, porque es importante que tú sepas lo que Dios restaura cada vez que tú vuelves a Él. ¿Sí? El vestido. Él restauró la dignidad de su Hijo. De cómo se veía a sí mismo. Quitó esos harapos viejos, sucios, y le puso un vestido nuevo. ¿Sí? El anillo. Restauró el poder como hijo. Su estatus como hijo. Lo que él representaba en la casa de su padre. Él no era un jornalero más. ¿Sí? Era el hijo del rey, del señor de la casa. ¿Sí? Y eso es lo que tú eres. Tú eres hijo e hija de Dios. No permitas que nadie ni nada te quite ese lugar. Tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Ya Dios
Como acabamos de leer, ofreció a su Hijo para morir en la cruz por ti. Y las sandalias, que hasta ahora que las estuve estudiando me di cuenta qué significaba. ¿Tú sabías que en esa época solo los esclavos caminaban descalzos? Todos los esclavos caminaban descalzos. Los únicos que podían usar calzado o sandalia eran aquellos que eran libres. Y el Padre Celestial te está diciendo, tú eres libre, ya no eres esclavo del pecado. Por eso puso sandalias sobre sus pies, porque él no era un esclavo, no era un jornalero, él era hijo y por lo tanto libre. ¿Sí? Tienes que dejar que Dios ponga el calzado en tus pies, porque Él quiere liberarte de toda atadura, de toda maldición, de todo aquello que hoy no te deje ser feliz. Porque la voluntad del Padre es que te goces. Y lo sé, porque en esta misma historia lo que hace después, ¿qué dice? Va y manda a traer un becerro, el más grande. ¿Para qué? Para hacer fiesta, para celebrar, para regocijarse en la presencia del Señor. Esa es la voluntad del Padre contigo. Quiere devolverte tu dignidad, quiere devolverte tu personalidad, lo que tú eres. Quiere darte tu lugar como hijo del Señor y quiere darte la libertad que tú te mereces. Pero para hacer eso, primero que hizo, abrazarte. Porque el abrazo del Padre quita toda vergüenza. Toda vergüenza. Porque eso es lo que hace el enemigo. ¿Sí? Lo hace a uno pecar y después lo exhibe. ¿Ah? Para que uno caiga en vergüenza y mientras que uno tenga vergüenza no puede levantar el rostro y decir, Señor, he pecado contra ti. Y entonces el Padre llegó y lo abrazó primero para que él pudiera expresar lo que tenía. ¿Sí me explico? Cuando yo llegué a los pies del Señor, Él me abrazó primero. Yo no le había confesado ni un solo pecado todavía. Después me tardé como 3 días confesando ahí los pecados. Nah. Pero sí me tardé mi rato. Pero en serio, Él me tomó antes. Él me abrazó antes, me perdonó antes. Él me estaba esperando. Yo lo sentí en ese momento. El Señor quiere abrazarte, sin importar cuál sea tu pecado, grande, pequeño. Solo quiere decirte, no tengas pena, no tengas vergüenza. El enemigo quiso señalarte, quiso humillarte, te engañó, te hizo caer en pecado, te hizo muchas cosas en tu vida para que cayeras y olvidaras que eres hijo e hija de Dios. Pero yo he estado esperando, dice el Señor, y te he abrazado cada vez que lo necesitas. Ven a mí, que yo te estoy esperando. Salmos 34, del 4 al 5, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos, ¿qué? Primero, ¿qué hizo? Lo oyó. Y luego, lo liberó. Pero dice David, busqué a Jehová. Tienes que buscar a Dios. Así como el hijo pródigo volvió a su casa. ¿Sí me explico? Hay una acción que tú tienes que tomar para poder recibir ese abrazo del Padre. Si mi hija Linquera quiere abrazarme, ¿qué necesita hacer? Si yo quiero abrazar a mi esposa, ¿qué necesito hacer? Buscarla. Si yo quiero abrazar a mi hija, tengo que buscarla. Si yo los quiero abrazar a todos ustedes, buscarlos. Yo me paro ahí en la puerta siempre, porque me encanta dar abrazos. Soy medio pegajoso. Mi esposa me dice, nada. Nada.
Pero yo me paro ahí por esa razón, porque yo estoy buscando la oportunidad de dar el abrazo. ¿Sí? Yo espero ahí como así acechando la presa. Pero por esa razón, porque yo quiero ese abrazo. Y me disculpo con todos si ustedes no quieren. Pero mi intención no es incomodarlo, mi intención es recibir ese abrazo. ¿Por qué? Porque mucho tiempo de mi vida yo viví una etapa emocional muy difícil en la cual realmente yo no podía abrazar ni recibir abrazos. Yo les he contado esa historia, el porqué, que viene de mi niñez con mi madre. Yo no podía abrazar ni a mi mamá. Yo decía, la amo y todo, pero a la hora que ella llegaba a un abrazo, era algo que no podía soportar. ¿Sí me explico? Y así con todo el mundo. Para mí lo más humillante, lo que a mí hacía, como dice, un pierde amigos, es que alguien me abrazara. Si me abrazaba, ya hasta ahí llegó la amistad. Literal, así de mal estaba. O sea, evitaba volver a juntarme con esa persona porque sabía que me iba a abrazar. Por eso le digo, Señor, por favor, que aquí no haya de esos. Porque a todos los estoy abrazando. Sí, ahí me avisas cuáles. Los que no han vuelto dicen, ya sé por qué no han vuelto. Pero realmente mi alma, mi espíritu, estaban muy lastimados. Estaban demasiado dañados que el abrazo, que el contacto con otra persona me dolía. ¿Sí? Cuando Dios sanó en mí eso, cuando Dios me dio el primer abrazo y sanó mis pecados, ¿sí? Cuando limpió mis pecados, y sanó mis heridas, y yo pude abrazar, me di cuenta que un abrazo sana, que un abrazo restaura, que un abrazo te da tu lugar, que un abrazo te muestra el amor de otra persona. No sé si me explico, que el abrazo es tan importante en la familia, en los hermanos, en las relaciones, que si no se siente ese abrazo como debe ser, no se siente una relación real. ¿Sí? Yo cuando abrazo a mis hijos, hay veces están molestos y no quieren, papá, no me abrace. Yo le digo, aquí el que mando soy yo. Listo. Pero lo trato de hacer de la mejor manera porque yo quiero que ellos entiendan que ese abrazo va con todo el amor que poseo. ¿Sí? Estén enojados o no. Estén tristes o peleando con la vida o no. Mi amor es incondicional. Yo los voy a abrazar de la misma manera. Estén molesto o no. ¿Sí me explico? Y entonces eso es lo que yo siento de un buen abrazo. Por eso los espero ahí todos los domingos para abrazarlos. Porque yo quiero que tú sientas cuánto se te ama en esta iglesia, pero que cuánto te ama Dios, porque estás volviendo a la casa de Él. ¿Amén? Así que si tú no puedes abrazar a alguien, ahí hablemos un ratito, yo te voy a enseñar cómo. ¿Sí? Y por eso les digo, cuando llegamos, levántese y abrácese. El Padre restaura nuestra identidad. ¿Sí? Cuando Él le da su vestido, su anillo, sus sandalias, de lo cual ya hablamos, su identidad, su poder como hijo, su libertad, Él le recuerda a su hijo quién es. Y tú tienes que saber quién eres tú. Y el Padre lo dejó escrito en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido, ¿qué? ¿No habéis recibido qué? El espíritu de esclavitud para estar otra vez, eso me encanta, para estar ¿qué? Otra vez en temor. Primero que nada, cuando estamos en el mundo siempre estamos con temor.
A mí el que me diga que es muy valientito, que es muy, ¿cómo le llaman aquí? Muy gallo. Muy gallo. O muy gallina. Ah, no. Que me diga que es muy valiente cuando está en el mundo es pura casaca, está lleno de temores. Está lleno de inseguridades. No es temor al pleito físico, es temor al rechazo. Es temor a que no sepan quién eres. Es temor a que los demás no entiendan cuál es tu rol en la vida. O que tú mismo no sepas qué es lo que tienes que hacer. Lleno de temores. Pero el Señor dice que ¿qué? No nos dio un espíritu de ¿qué? De esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que te trae temor a tu vida? Esclavitud. No hay nada más atemorizante que la esclavitud. Aquello que te priva de ¿qué? De toda libertad. Y la esclavitud del pecado es la peor. ¿Por qué? Porque te priva de la libertad emocional. Te priva de lo que realmente eres. Como hijo de Dios, ¿cómo deberías caminar? Contento con orgullo. No es con orgullo, sino con la certeza de que Dios es tu papá. ¿Sí? Plenamente. Plenos, como dice Dios. Plenos. Si tú tuvieras esa plenitud, caminarías sobre las aguas. ¿Sí me explico? Cuando venga la tormenta, en lugar de estar sufriendo por la tormenta o el proceso que estás viviendo, deberías caminar sobre las aguas. Ese es el poder del Hijo de Dios. Por eso el Padre le dio un anillo para recordarle cuál era su poder. Que lo que Él decía en su casa se tenía que hacer. Y Jesús sabía quién era Él. Cuando vino la tormenta solo dijo, callad. ¿Ah? Y hasta ahí llegó la tormenta. Cuando estaban las grandes olas en medio de las tormentas, ¿cree que le dio miedo caminar sobre las aguas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Y la palabra decía, todas las cosas fueron hechas para él y por él. ¿Cómo le va a tener algo así? ¿Sí me explico? Si el Señor llega, o mi papá llega, y me construye, en esa época, cuando mi papá todavía vivía con nosotros, mi papá se fue a los 10 años, pero cuando él todavía vivía con nosotros, no era tan mal padre. Algunas cosas buenas, otras malas. Y me construyó, no sé cómo le llaman acá, pero un carrito de roles. Eso es como una patineta donde tú te sientas y le ponen unos rodines o unos rodapiés, no sé cómo le llaman. ¿Los han visto? De metal, todo es de madera. Que uno se sienta y lo maneja así como con cables, ¿no? ¿Nunca? Ay, es que en esa época habían otros juguetes, ahora son los teléfonos. ¿Qué van a saber de estos juguetes? Es como una patineta, bueno. Sí, no. Voy a poner una imagen, búsqueme. Usted sí sabe que es verdad, si somos de la misma época, campeón. ¿Cómo se llaman acá? No. Sí, carreta con cojinetes. Ustedes, pilas ahí de medio, búsqueme una imagen de eso. Una carreta con cojinetes, tal vez podamos ponerla. ¿Cómo voy a quedar ahí como que usted no sepa? Es el mejor juguete del mundo. Pero la idea de esto, lo que quiero llegar con esto, es que yo tomaba ese juguete que construyó mi papá con sus propias manos y me tiraba en una cuesta que sálveme quien pueda. Sí, ahí literal salíamos vivos porque Dios era muy grande. Éramos una pandilla como de 17 tipos y habían 2 por carretilla. Entonces eran 10 carretillas como locos en una calle de tierra que... En serio, yo ahora me pongo y yo veo a un hijo así, lo agarro y le pego una fajeada por no cuidarse. En serio. Pero yo sabía que lo que me había construido mi papá no me iba a matar. No sé si me explico. Lo que él me había dado a mí
Ay, era único. Entonces Jesús decía, o Jesús sabía que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Nada de esas cosas podía afectarle, podía hacerle daño. No sé si me explico. Ese es el entendimiento de cuando tú tienes la fe en tu Padre Celestial. Cuando Él te dice, todas las cosas obran para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, al Señor. ¿Sí me explico? Si tú tienes esa sensación o tienes esa certeza de lo que es tu vida, ve eso, amigo. ¿No lo habían visto? Que a pesar de que se ve algo débil, que obvio se ve improvisado, porque era improvisado, uno manejaba el timón con cuerdas, mira, eso se revienta y no queda nada. Ahí están sanos, ahí mira, van en una calle normal, nosotros en serio, una cuesta de tierra. Pero en serio, esa sensación de que mi papá me lo ha construido y él me ha dicho, tranquilo, no va a pasar nada. Fuera temor. No era esclavo del temor. El Señor quiere que tú hoy seas libre sin importar lo que Él te ha dado, sino lo que tú sabes de tu papá. ¿Sí me explico? Que seas libre de todo. No libres a medias. Que realmente seas feliz, que tengas la capacidad de divertirte en todo momento. Esa capacidad se ha perdido. Porque tenemos miedo de no tener suficiente para mañana. Tenemos miedo de no tener suficiente para nuestros hijos. Tenemos miedo de que se nos acabe lo poquito que se nos ha dado cuando el Señor dice, nuevas son sus misericordias, ¿qué? Cada mañana, o sea, desde que te levantas, no es en la tarde o en la noche, desde que te levantas, Dios dice, es nuevo lo que yo tengo para ti. Pero vivimos con miedo. Con miedo. Y el miedo solo es reflejo de que hay una cadena que todavía te esclaviza. Hay algo que te tiene esclavo, que no te deja ver realmente que Dios está ahí para ti. ¿Sí? Y como decía Romanos 8:15, donde estábamos, por favor, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué? Un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esta es la señal inequívoca de que tú eres hijo de Dios. Él ya te dio un espíritu de adopción. Nadie te lo puede quitar, porque te lo dio ¿quién? Dios. Y tú puedes decir hoy, Abba, Padre. O sea, tienes un Padre que espera con los brazos abiertos. Todavía me falta la mitad de la prédica, pero me quitaron como media hora. Y ¿sabes qué? Ese amor que Dios te ofrece, ese abrazo restaurador, es un abrazo o un amor de gracia. ¿Sí sabes qué es la gracia? La gracia es algo que muchas veces no merecemos, pero lo recibimos como un regalo. Pero es tan poderoso, es tan bueno, que es un regalo que nadie te puede quitar. Es un regalo que el mismo Dios te está dando. Que no importa si vienes sucio, no importa si vienes dolido, no importa si vienes quebrantado, no importa si vienes del mundo, el Señor por gracia te da el amor. Dios quiere que tú lo entiendas. Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que el pecado podía destruir su espíritu, que podía destruirlo por dentro. Pero también sabía que el amor del Padre podía restaurarlo todo. Pero dice, renueva, ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Eso sabía David. Que el Padre Celestial podía cambiar eso. Podía renovarlo, podía reconstruirlo. Sí, podía darte un corazón limpio.
¿Por qué es bueno tener un corazón limpio? La palabra dice que el corazón es engañoso. ¿Y sabes por qué te engaña? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que hay dentro del corazón. Tenemos heridas internas que muchas veces queremos dar una palabra dulce y damos una palabra amarga. Porque lo que abunda el corazón habla nuestra boca. ¿Sí? Y es importante que tu corazón esté limpio. Por algo muy importante. Porque no hay nada más poderoso que tú te ates a ti mismo. Si tú no tienes un corazón limpio, tienes la capacidad de mirarte al espejo y decirte, no vales nada. Tú no perteneces a esto. Tú no mereces el amor de Dios. Tú no mereces tener unos hijos así. O tú no merecías tener un esposo así. Tú mereces esto. Y empiezas a decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Porque solo el corazón limpio conoce la voluntad del Padre. Por eso este versículo dice, primero un corazón limpio. Y luego dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Si quieres tener un espíritu recto, necesitas un corazón limpio. No puedes tener un espíritu justo, recto dentro de ti si tienes un corazón sucio. Por eso el Señor lo primero que hace es abrazarte. Porque Él te está diciendo, no me importa qué tan sucio vengas, yo te voy a limpiar. Yo te voy a sanar. Y ese mismo amor, ese mismo abrazo restaurador, te levanta, te da nuevas fuerzas, cambia tu presente y te da un futuro con esperanza. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando Dios te abraza, tu alma respira nuevamente. Cuando Dios te abraza, tu fe se levanta otra vez. Cuando Dios te abraza, tu esperanza vuelve una vez más. Eso es lo que trae el abrazo del Señor. Y por eso tú estás aquí hoy. Porque a pesar de que estás cansado, a pesar de que no es la hora tal vez más indicada para buscar al Señor, nos gustaría hacerlo más temprano tal vez. A pesar de que tienes hambre, estás buscando ese abrazo que te liberte. Ese abrazo que restaure tu vida, que restaure tu familia, que restaure tus relaciones. Y ese es el abrazo del Señor.